Saludos, bienvenidos al programa Relaciones Internacionales Hoy, el podcast. Les habla Nieves Peguero y Nerilisa Ibar. Juntas vamos a llevarlos a conocer las grandes cuestiones del sistema internacional, lo que acontece en materia política, económica, jurídica y diplomática en el mundo en un lenguaje sencillo de entender. Periódicamente compartiremos con ustedes contenido novedoso e interesante del que esperamos disfruten. Saludos amigos de nuestro podcast Relaciones Internacionales Hoy. Hoy tenemos 3 invitadas de lujo, tenemos un programa sumamente interesante y Nerilisa va a estar, en vez de estar como presentadora, va a estar hoy como panelista. Tenemos a Ana Vilés, a Nerilisa Aibar y a Adeline Rosario, quienes van a hablar de cómo fue su experiencia como becarias dominicanas en el extranjero. Pero yo quiero que sean ellas las que digan en cuáles países ellas fueron becarias. Adeline, si puedes empezar, por favor. Hola, buenas noches. Un placer volver a estar en este espacio y con ustedes. Bueno, yo tuve la oportunidad de ser becaria por el gobierno dominicano para realizar una maestría en España y luego también fui becaria por el gobierno español en el Fondo de Becas para Estudiantes Iberoamericanos para hacer una maestría tanto en España como en Bélgica. Gracias, Ana. Mi primera experiencia fue España. Realmente la beca fueron la de mis padres. Mis padres me lo pagan. Y la segunda experiencia fue por medio de COICA o Agencia de Cooperación Internacional de Corea, quien en ese momento estaba dando becas a los empleados del Estado y yo recibí la beca por parte de ellos para irme un tiempo a estudiar en una universidad de allá de Corea del Sur. Perfecto. Neri. Bueno, yo tuve 2 becas. La primera del Estado Dominicano en España para hacer una maestría en Relaciones Internacionales y la segunda en Francia para hacer la maestría en Derecho Constitucional y Libertades Fundamentales. Perfecto. Entonces, veo que los procedimientos no fueron iguales porque me dice Anita que su primera beca, que su primera experiencia no fue con beca. En el caso de Adeline y de Neri, ¿cómo fue ese proceso de ustedes obtener esa beca? ¿Qué ustedes hicieron? ¿Cómo se prepararon? Bueno, yo apliqué al Fondo de Becas Internacionales que maneja el Ministerio de Educación Superior de República Dominicana en el año 2012. Y bueno, el proceso fue largo porque se depositan los documentos ante el ministerio después de todo un proceso de legalización con las universidades y demás. En mi caso en específico, las opciones que había en ese momento no eran tantas para lo que a mí me interesaba. Mi carrera base o de grado es Derecho. Entonces, en ese momento yo fui beneficiaria de una beca para hacer una maestría en Derecho de la Empresa por la Universidad de Nebrija. Se agota el proceso, se depositan todos los documentos que aparecen en el listado. En ese momento tú tenías que ser menor de 35 años para obtener la beca. Te pedían un índice por encima de 3.5, me parece, o 3. Realmente no recuerdo, creo que eran 3.5 para optar. Y el proceso, y esto es algo muy gracioso, luego de que yo deposité los documentos, creo que fue un febrero, principios de febrero, el ministerio no me contactó en ningún momento luego de que uno deposita los documentos y uno tiene que prácticamente dar el seguimiento entre llamadas, ir a personarse a las oficinas. Y en mi caso, yo soy de Santiago de los Caballeros y yo viví en Santiago. Era casi imposible yo llevar el ritmo de venir aquí a Santo Domingo, que ahora vivo aquí, cada cierto tiempo, solamente a eso. Los becarios del MESID, creo que en casi todos los años se busca la manera de contactarse sin tú ni siquiera conocerlo, y muchísimo antes de que te den las becas, se crean grupos, se hacen conexiones, se filtra un listado de quienes habían aplicado. Y yo conocí a una de las personas, a una de mis compañeras, y era la que semanalmente se apersonaba en el ministerio a darle seguimiento a la beca. Pero lo gracioso del caso es que yo me entero de que me han becado, no por el MESID,
se comunicó la universidad conmigo, diciéndome que faltaban documentos que yo no había depositado, pero obviamente yo no los había depositado porque, o sea, eran los documentos que pedía la universidad una vez tú obtuvieses la beca. Y yo, bueno, es que yo no he terminado el proceso porque no me han dicho que yo estoy becada. Y me dicen, bueno, pero tú estás en la lista, ya tú estás becada. Y eso fue como en junio. Y a partir de ahí, entonces, comenzó toda la odisea de mentalmente y económica y psicológicamente prepararse para decir, bueno, pues sí me voy. El mes después de eso, literalmente duró casi 2 meses para contactarse conmigo y decirme que sí, que me había dado la beca. Eso es sumamente extraño. Neri, dime tú, ¿cómo fue el proceso tuyo? Bueno, como mi beca fue una de ellas con MESIP para Relaciones Internacionales, lo primero es que mi profesión base como la de Adeline es licenciada en Derecho. Yo estuve buscando por muchísimos años una beca en Relaciones Internacionales porque a mí ese mundo me apasiona. Lo hemos hablado con Adeline siempre. Entonces, yo todos los años revisaba convocatoria y todos los años no estaba en Relaciones Internacionales. Yo incluso deposité para ver si me cubrían en una universidad colombiana, que es la Universidad de los Andes, que a veces hacía eso. Tú depositabas tu aceptación y todo, y ellos te cubrían o te ayudaban a pagar parte de la matrícula. Bueno, pero en ese año no me tocó. Finalmente, en 2017 apareció la oportunidad, apliqué. En ese momento yo tenía el índice de 3.9, o sea que entendía que tenía buenas expectativas para conseguirlo. Deposité todos los documentos, primero los escaneé y después los deposité. Debo decir que en ese tiempo el escaneo en MESIP no era accesible. O sea, no sé si el público sepa que yo soy una persona con discapacidad visual. Entonces, para mí, escanear los documentos implicaba hacerlo en la página de MESIP, que en ese momento no tenía tanta accesibilidad como hoy. Así que ya se imaginarán la odisea que eso supuso para mí. Después de todo el proceso, me avisan, sí, a mí sí me avisan MESIP, que me becaron. Y bueno, perfecto, fue como en julio, agosto, por ahí. Luego la universidad se comunica conmigo y bueno, ya yo estaba preparada porque yo había ya con tiempo establecido que me quería ir y como que había tenido tiempo de organizarme y de hacer el ahorrito pertinente, ¿verdad? Para poder sobrevivir en Europa, que no es fácil y que tampoco es barato. Una pregunta, Ana, de las tres, la que fue a el país con la barrera cultural y la barrera del idioma más grande fuiste tú. ¿Tú aprendiste coreano antes de irte? ¿Cómo hiciste eso? Dime. ¿Llegaste hablando en inglés? Porque los coreanos supuestamente no muchos hablan inglés. No, no. En mi caso, previo a la beca, ya yo tenía alrededor de 1 año y medio que había empezado a estudiar el idioma coreano en la Escuela de Idioma de la UAS, que en ese tiempo la profesora era precisamente una chica coreana, se llama Kim Bo-mi, Sí, yo cogí clase con ella, exacto, que era voluntaria del COICA. de Entonces, COICA, sí. ya, como quien dice, hasta cierto nivel yo tenía conocimiento del manejo básico del coreano y de cómo era un poco la cultura. Realmente, por eso yo sentí que no tenía como ese shock cultural que mucha gente tuvo cuando van a los países asiáticos, que es el idioma, que como tú mismo mencionas, realmente allá muy poca gente habla inglés. Muy, muy poca. Y más en el tiempo que yo fui en el 2012. En ese tiempo todavía Corea estaba mucho más cerrada aún de lo que todavía sigue. Entonces era difícil para las personas que no sabían el idioma poder relacionarse, poder entender, poder manejarse, porque todo es completamente diferente. O sea, Sí. es del cielo a la tierra, de cómo se manejan las cosas allá a cómo se manejan aquí, y mucho más de, yo llegué allá, ya ellos tenían 4G, ellos eran 4G y nosotros seguíamos todavía aquí LTE y ellos se manejaban a manera de aplicaciones de celular, todo era mucho más rápido, totalmente diferente. Las tres primero llegaron a España y la gente asume que la madre patria somos igualitos, es la misma cosa. Yo, la experiencia mía es que no, las diferencias son grandes, pero ustedes, ¿qué sintieron? ¿Cuál fue el mayor choque así cultural
no ya del idioma, porque hablamos lo mismo, aunque ellos hablen un poco más enredado o nosotros hablemos un chisme más enredado, pero a nivel cultural, dime, Adeline, tú que vienes de Santiago, no habías vivido en la capital y por mucho y más, bueno, entonces dime, Adeline, ¿cuál fue el choque más grande? Bueno, contrario a lo que muchas personas, sobre todo los capitaleños, piensan, Santiago es una ciudad bastante desarrollada. El choque Te cultural defendió ahí. no, realmente no fue tan severo. Bueno, en mi caso, el año en que yo llegué a España a estudiar era el primer año que el Ministerio de Educación Superior implementaba poner a todos los estudiantes en residencias. Anteriormente a eso, los estudiantes iban a vivir apartamentos y el gobierno les depositaba una cuota mensual y ellos hacían su vida. En nuestro caso, el primer año que el gobierno implementaba el poner a todos los estudiantes de una misma universidad, en este caso la Universidad Antonio de Nebrija, a vivir en un colegio mayor. A diferencia de las residencias, los colegios mayores están hechos con unas reglas mucho más ceñidos que una residencia cualquiera, porque son como niños que van en la mayoría de casos de pueblos y de ciudades que no son Madrid a estudiar a Madrid. Entonces, como hay un seguimiento más cercano, tienen tutores académicos, coordinadores, como ustedes comprenderán, encerrar, porque prácticamente fue eso, a casi 90 dominicanos en una residencia con casi 200 españoles, fue un choque severo. Y fue un choque severo más para ellos que para nosotros, porque eran niños, eran niños de 17, 18, 16 años. La mayoría era empezando la universidad, había otros que sí, que ya estaban estudiando tal vez maestría, pero eran los menos. Teníamos un comedor. Señores, el comedor literalmente se dividía. Había un lado que era para dominicanos y un lado que era para españoles. Y yo creo que era hasta inconscientemente, porque al principio pero fue una barrera, yo no siquiera sé cómo explicarlo, era como una barrera a lo diferente. O sea, yo nunca te había visto, nunca he visto, no te entiendo, no te conozco y simplemente me alejo. No era ni siquiera por nada malo. Al principio eso fue complicado y sobre todo muchos de los que viajaron conmigo o de los que estudiaban conmigo, creo que el choque más grande fue el asunto de la alimentación. Cambio de horario al principio también afectó a mucha gente. El manejo de estar en una ciudad totalmente diferente. La mayoría de personas que viajaron o que estudiaron en ese periodo no conocían otra ciudad que no fuera Santo Domingo. Y fueron muchas cosas. Sí debo decir que a medida que iba pasando el tiempo, uno se iba compenetrando más, tanto los dominicanos como con los españoles, y ya al final era un solo comedor. Todo el mundo se sentaba con todo el mundo hablaba, se hicieron amistades, pero creo que el mayor choque al principio fue, creo que el alimenticio, porque no era el idioma. Había mucha gente que no estaba acostumbrada a comer, qué sé yo, bollería en la mañana, que es todo alimentos dulces de desayuno. Y no sé, para mí, Le en lo hacía personal, falta su arroz y su habichuela, Adel. también. Le hacía falta su arroz y su habichuela. Para mí, en lo personal, más que un choque de manera de, cómo adaptarme, fue un choque como que más de asombro, de maravilla. Como decía Ana, son ciudades que están realmente sumamente a años luz de las nuestras. Una de las cosas que sí más me sorprendió es la eficiencia del servicio de transporte público español, sobre todo en Madrid. Es que es una cosa, señores, eso yo creo que hay que patentizarlo como una de las maravillas del mundo. La higiene, Madrid es una ciudad hermosa, preciosísima, con demasiada historia, demasiada cultura, y eso, más que un choque, era como admiración, de uno llegar a un lugar y era como que wow. Realmente fue una muy bonita experiencia ese primer año. Neri, yo tengo una pregunta. Yo sé que normalmente tú no hablas de tu condición de discapacidad visual, pero viendo el hecho de que si para una persona que no tiene esa condición es difícil salir de su casa, de su país, a estudiar en una ciudad desconocida, yo me imagino, siendo empática, que
En el caso tuyo tiene que haber sido muchísimo peor. Cuéntanos algo de eso, Nelly. Mira, yo hice un trabajo psicológico primero en mi casa, desde que era adolescente, porque yo siempre tuve la idea de ir a estudiar al exterior. Y fui hablando con mis padres y con mis familiares y les fui explicando que bueno, que sí, que para mí las cosas podían ser más complicadas que para otros, pero que ni modo, que había que resolver. Y que el que en la vida no se arriesga no consigue absolutamente nada. Yo me voy a Madrid sin conocer a ningún dominicano de los que iba. Es decir, más allá de los grupos de WhatsApp de los que Adeline hablaba, yo no sabía quiénes eran, yo no sabía qué tipo de gente era, si íbamos a ser amigos, si nos íbamos a llevar bien, si teníamos química, absolutamente nada. Mi compañera de habitación tampoco la conocí 2 o 3 semanas antes. Entonces me fui, llegué a Madrid, recuerdo que pedí un Cabify, fue que llegué del aeropuerto a la residencia. Los españoles son muy respetuosos de las discapacidades y antes de yo llegar ya de la universidad se habían comunicado conmigo porque sabían de mi discapacidad y me habían preguntado qué yo necesitaba en la residencia, es decir, a qué habitación me convenía más, si una que estuviera cerca del ascensor, si una que estuviera cerca del baño. Habían 2 baños, uno que era específicamente para personas con discapacidad, con un espacio más amplio, con barandillas para personas en silla de ruedas. Para mí fue un shock recibir ese trato desde el principio porque uno aquí está siempre con el cuchillo en la boca, o sea, luchando porque a uno se le respeten los derechos. Y ahí fue todo como la seda, no tuve que luchar para que me respetaran los derechos. En el comedor, la persona del comedor ya estaba instruida para orientarme, para servirme la comida, porque como uno iba con la bandeja y se servía a sí mismo, había alguien que se encargaba de servirme a mí. No tuvo que hacerlo ningún dominicano, salvo si querían por un asunto de amabilidad y de amistad, pero nadie tenía que asumir ese tipo de responsabilidades. La ropa también, yo tenía un teléfono que permitía para mí clasificar la ropa por colores, entonces la guardábamos en bolsas, que alguien debe saberlo, y la llevábamos a la lavandería. Entonces ahí la lavaban y luego me llamaban y yo me traía mi ropa para mi habitación. Había braille, el sistema de lectoescritura de las personas con discapacidad visual es el braille. Había braille en las habitaciones, en algunas no, porque a los estudiantes les encantaba lijar el braille. Sí, niños de 17, 18 años, tú sabes. Pero yo me ubicaba, me encontraba en mi habitación, me aprendí la residencia, me aprendí la llegada a la universidad también. El metro es muy accesible, tiene braille, tiene megáfonos, hay semáforos con sonido que cuando tú vas a cruzar le puedes dar a un botón y él comienza a sonar, los carros se detienen y te permiten cruzar. Es una ciudad donde no hay barreras arquitectónicas, no va a haber un hoyo, un vendedor ambulante en el medio de la calle, ni nada que se le parezca. O sea que para mí más que un shock fue una bendición encontrarme con ese trato tan humano. Nosotras estamos aquí escuchando tu testimonio y por dentro deseando, Dios mío, cuándo nosotros llegaremos a esos niveles. Pero qué bueno que te tocó, qué bueno que te tocó la experiencia. Entonces, hay algo que me inquieta. Ustedes salieron de aquí siendo el top of the top, con unos niveles muy buenos. Estaban hablando 3 punto algo, pero a los países a que fueron tienen unos sistemas académicos diferentes y bastante más, con más disciplina, con más rigor. Anita, ¿cómo te fue a ti en eso? Dime. Bueno, yo creo que primero hay que entender que el sistema educativo de Corea es completamente diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. O sea, yo llegué y yo estaba en lo que ellos le llaman el GSIS, que es el Graduate School, porque fue máster. Yo estaba en una escuela aparte de lo que era como quien dice, la parte académica de universidad de allá, y todo es muy rápido. De por sí ya yo estaba haciendo un máster en modo intensivo, porque así ellos le decían, el modo intensivo, un máster en 14 meses, sumamente rápido, pero es la manera en que el coreano universitario te estudia es sumamente rápido. O sea, esa gente vive en la universidad, ellos duermen en la biblioteca, se pasan el día entero en la universidad, su vida es la universidad
y Y la todo es manera, pali, pali. sí, así todo es rápido, como ellos tienen, así mismo como uno lo ve en los dramas, eso mismo. O sea, todo tiene que ser muy rápido, tú tienes que aprender muy rápido, tú tienes que responder muy rápido, tú tienes que captar las ideas muy rápido. Y a pesar de que yo estaba supuestamente tomando clases en inglés, había muchos profesores que se separaban y que hablaban en coreano. Entonces, era uno el que tenía que buscarse la manera de entenderlos a ellos y de entender y de seguirle el pie y de manejarse. Porque yo realmente en esa parte fue muy difícil y uno al final de la beca, uno terminaba exhausto porque fue muy pisado. O sea, nosotros yo creo que en esos 14 meses no nos dieron vacaciones nunca. Nosotros tuvimos clase hasta el 30 de diciembre y entramos el 3 de enero. Y era así, y luego exámenes, y había, se supone que teníamos que coger un examen general. Digamos, la beca mía, éramos 20 estudiantes de diferentes nacionalidades, diferentes partes del mundo, de países en subdesarrollo. Entonces, ellos llegó a un punto que dijeron, mira, ya hay gente que no van a poder aguantar un examen general, y realmente no nos lo dieron ese año. Nos permitieron a nosotros irnos a nuestras casas, terminar nuestra tesis y enviar para graduarnos, pero fue muy fuerte. En esa parte fue muy fuerte, que es completamente diferente, yo diría, a lo que yo, como cuando yo viví en España. En España, sí, la gente se faja mucho, hay mucho esfuerzo, hay mucho trabajo, hay mucho que hacer, pero la personalidad del español es mucho más relajada. El coreano no tiene eso. El coreano es, vamos, tenemos que seguir, tenemos que aprender, tenemos que luchar, hay que mejorar. Somos un país que estamos todavía creciendo, aunque ya ellos nos llevan años luz, pero ellos siguen pensando que están en crecimiento. Entonces, esa fue la parte difícil para mí como estudiante. Y claro, yo tenía Claro. años que no era estudiante, porque yo venía de haber pasado 7, 8 años siendo empleada pública. Esa competitividad asiática que nosotros los occidentales todavía no hemos podido aprender. Aquí se vive más relajado, mucho más laid back. Nosotros tenemos esa gran diferencia. Adeline y Neri fueron después a otro país, pero también europeo. Adeline fue a Bélgica y Neri fuiste a Francia, me dijiste. Ajá. ¿Y cómo fue la diferencia? Ya me imagino que ya a pesar de la barrera idiomática, ya ustedes tenían más de un año viviendo en Europa, ya estaban más aclimatadas. ¿Cómo les fue ahí? A mí me encantó Europa. Para mí Europa era un paseo, porque, o sea, tú tenías la posibilidad de viajar, Adeline lo sabe, por poquísimo dinero de un punto a otro. Entonces, no es como si yo no hubiera conocido Francia ya. O sea, ya uno había ido, había visto, había hablado francés, lo habían mirado mal porque no lo entendían o simplemente porque querían que tú lo hablaras mejor. Todas esas cosas a uno le pasan. Me pasó también en Bélgica, no sé si a Adeline también. Hay algunas cositas ahí del tema del color y de esos asuntos que todavía en algunos de ellos pervive, pero fueron en general súper amables. Puedo decir que son muy rigurosos a nivel académico los franceses. Yo aquí estaba acostumbrada a las mejores calificaciones y a ser muy competitiva. En Francia tuve que dar el doble o el triple. A veces sentía que era insuficiente, que no era suficiente nada de lo que yo hiciera para que yo pudiera, digamos, sentir ese sentimiento de satisfacción como el que podía llegar a sentir en una maestría en España o una maestría aquí, pero se consiguió. Al final se hizo bien la tesis, conocí muchos lugares, conocí personas, sobre todo profesores que todavía hoy hablan con uno. Profundicé el conocimiento del francés. No es lo mismo usted estar aquí en una alianza o con un profesor particular ahí que tener que pedir la comida en francés, que tener que comprar la pasta de dientes en francés, porque o lo dices o lo dices. O sea, nadie te va a dar la mano ni nada. Ni te hablan en inglés en muchos casos. Tú lo tienes que manejar, lo tienes que asumir y tienes que vivir en esa sociedad y resolver. Y si hay un problema, pues se maneja. Estás solo, estás por tu cuenta, básicamente. Sobre todo a los franceses y los alemanes, Sí, no les gusta que tú hables en sí, inglés.
Ellos prefieren que tú chapurrees lo poco que sabes del idioma de ellos, pero no en inglés. Ahí hay un gran problema. Adeline, dime tú, Adeline. En mi caso, como explicaba Ana, en la primera oportunidad era una escuela de negocios, una maestría. En la segunda era el Centro de Excelencia Europeo, Jean Monnet, y fue un máster en Derecho de la Unión Europea. En ambos casos, las clases eran intensivas porque eran másteres, a diferencia de aquí, que son 2 años, tomándolo 1 o 2 veces a la semana. Allá yo tomaba clases desde las 9 de la mañana, con periodos de descanso de 2 horas a mediodía hasta las 9 de la noche. Uno de los retos mayores era el asunto de la base. Mi maestría fue en Derecho empresarial español y mi base era Derecho Dominicano. Entonces había muchísimas cosas que eran muchísimo más retadoras porque era prácticamente comenzar de cero. No solamente era hacer la maestría, sino tener que estudiar toda la legislación española, que se suponía los que estaban ahí ya tenían más nivel porque habían estudiado casi todos un grado en Derecho. Sin embargo, yo realmente agradezco a mi alma mater, la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de Santiago, porque a pesar de eso, entiendo que la formación que nos dieron a nivel de análisis, de uso de la lógica, de herramientas, todo nuestro sistema educativo de grado está basado en el sistema francés. Nosotros estudiamos es con el método binario, nuestras revistas jurídicas era toda la colección de Dalós. O sea, realmente esa parte me preparó a mí para poder hacer frente a una educación en Europa. De mi experiencia en Bélgica, debo decir que a nivel, o sea, verlo desde el punto académico, no puedo hacer tanto la comparación, porque al ser mi maestría, mi segunda maestría, en Derecho de la Unión Europea y captación de fondos de cooperación, nosotros tomábamos clases en las instituciones europeas. O sea, mis clases eran en el Parlamento Europeo, en la Comisión Europea, en el Consejo Europeo. Entonces eran más ligados al día a día de lo que se hacía, charlas con relación al funcionamiento de las instituciones y cómo se desenvolvían. Esa parte fue más casi la mitad del máster, de la maestría. Nosotros también teníamos sesiones en la representación permanente de España ante Bruselas. Entonces realmente esa parte era mucho más práctica y fue una experiencia maravillosa, porque imagínense ustedes tomar clases en el Parlamento Europeo, en la Comisión, con funcionarios europeos, que eran quienes te explicaban el funcionamiento de todos los instrumentos, de cómo tú canalizar fondos, de cómo se instruían las cosas. Y una de las experiencias más lindas, porque no solamente nosotros nos quedamos en Bruselas, nosotros duramos casi 3 meses rotando en todas las instituciones. Cuando nos tocó el momento de participar o de tomar sesiones en el Tribunal de Europa, que queda en Bruselas, también ahí está todo el sistema de traducción e interpretación de la Unión Europea, que es, señores, un monstruo. O sea, todo lo que emana de la Unión Europea tiene que estar traducido o interpretado, si son las reuniones, en las 23, 24 lenguas oficiales de la Unión. Entonces, eso es un trabajo 1A sumamente exigente, es todo, o sea, toda la documentación, ustedes ahora mismo entran a cualquier página de la Unión Europea y todo va a estar desplegado en las lenguas oficiales, que son de las que forman parte, de los estados que forman parte. Entonces, eso fue una de las experiencias más maravillosas que he tenido y realmente más enriquecedoras, tanto a nivel académico como profesional. Anita, la primera maestría tuya tuvo que ver algo con video, ¿verdad? La que hiciste en España. La primera, yo hice lo que ellos le llaman cursos oficiales, hice 2 cursos oficiales, por eso duré 2 años y medio allá. Uno era enfocado en la parte de diseño gráfico, editorial y digital, y luego entonces postproducción de video y audio. Entonces al final tú terminabas como con un máster en lo que era la comunicación digital de ese momento. Que ha cambiado mucho y que me imagino era una gran diferencia entre lo que había en República Dominicana en ese entonces y lo que te encontraste allá en España. Sumamente diferente. Yo había venido de estudiar en APEC publicidad y luego me quise enfocar en la parte visual de la publicidad, lo que era, como quien dice, el backstage de la publicidad. Entonces por eso me fui por ese lado y estudié en lo que era, lo que sigue siendo todavía una escuela privada
de artes visuales, se llama CICE, que es en Madrid. O sea, era otra visión lo que ellos tenían de la comunicación allá y de cómo manejarse a nivel de diseño editorial, de la postproducción, la edición. Y ya en ese tiempo nos llevaban a nosotros aquí en cómo ellos manejaban la comunicación visual. Antes de finalizar, bueno, ninguna se metió en amores por allá, ni nada por el estilo. Veo sonrisas, veo sonrisas. Nieve, eh, dejémoslo así. y Tú no no. pueden decirlo Yo, porque díganme por qué no. yo, luego que regresé de Madrid, la gente preguntaba siempre eso, y yo esa frase la he seguido utilizando, y es que lo que pasó en Madrid se quedó en Madrid, y lo mismo digo de Corea, Ay, lo que pasó en sí, Corea se como quedó en Las Corea. Vegas. Todo Muy, esto quedó allá, fueron experiencias enriquecedoras. Todo muy muy enriquecedor y enriquecedora, ya. todo muy Exacto. enriquecedora. Nuestra residencia se llamaba Colegio Mayor Nuestra Señora de Guadalupe y nosotros también acuñamos lo que pasa en el Guada se queda en el Guada. Ay, Claro. sí, es verdad. Bueno, no voy a pecar de indiscreta, no voy a seguir con el tema. Ya entendí y creo que nuestro público también entenderá todo lo que ustedes quieren decir. Si ustedes volvieran a esa época, cuando volvieron al país, el choque, sé que volvieron y están trabajando las tres en instituciones del Estado. Eh, y qué bonito que personas con la capacidad y la preparación de ustedes estén dándole al Estado dominicano eso que aprendieron. Pero a unos añitos de haber pasado esa experiencia, y yo me imagino que llegaron con muchas ideas para poner en práctica, ¿qué han podido realmente poner en práctica? ¿Qué ustedes ahora mismo quisieran cambiar del Estado Dominicano? Yo sé, y lo voy a decir con mucho orgullo, que en los últimos años el Estado Dominicano ha mejorado muchísimo, se ha tecnificado mucho, gracias a técnicos como ustedes. ¿Qué nos falta? Podríamos empezar contigo, Neri. La concepción pública de la cosa. O sea, la cosa no es de nadie, la cosa es de todos. Y como es de todos, la cosa hay que cuidarla entre todos. Necesitamos que esa gente que como nosotros se forma en buenas universidades extranjeras tenga la oportunidad de venir a este país a aplicar sus conocimientos, no que se queden por allá buscando oportunidades como muchísimos de mis compañeros se quedaron, algunos porque lo tenían decidido desde el principio, pero otros porque aquí no iban a encontrar la misma oportunidad de inserción laboral. Necesitamos que el Estado sea visto como un ente de vocación general, que no sea visto como un botín de guerra de los ganadores o de los perdedores de los diferentes procesos políticos, que sea una continuidad, que se elaboren políticas públicas serias y que se ejecuten. Aquí tenemos el personal capacitado para eso y las ideas porque están fundamentadas en un pensamiento teórico muy rico e innovador. Lo que pasa es que hay que dar la oportunidad y no hay nada más fuerte, Nieves, que la resistencia al cambio y a la transformación. Aunque hemos avanzado, todavía hay muchísima resistencia en muchos ciudadanos, tanto fuera como dentro del Estado. Debí de dejarte para el final, Neri, pero qué buen resumen has hecho. Anita, dime de ti, dime de esos dos campos disímiles que estudiaste, cooperación internacional y comunicaciones. Bueno, yo realmente, así como fueron dos campos completamente distintos, fueron dos culturas completamente distintas. España y Corea son dos espacios totalmente diferentes que se manejan totalmente diferentes. Mientras en España tú tienes toda la estructura que ellos tienen en todo, porque a diferencia de nosotros, la estructura de gobierno, la manera en que el sistema funciona, la institucionalidad de su gobierno
que está ahí, sus servicios que funcionan, sus formas. Luego tú tienes Corea, que es un país y una sociedad que históricamente tiene poco tiempo de haberse recuperado de la guerra. Entonces, eso los hace a ellos ser un país en constante búsqueda de su mejoría. Te quiero ser mejor, tenemos que ser mejor, tenemos que mejorar la parte de la corrupción, tenemos que mejorar el sistema de cómo defender a la gente, tenemos que mejorar la forma, los servicios y todo. A pesar de que ya ellos están sumamente avanzados en comparación con, digamos, nosotros en servicios básicos, ellos todavía siguen en esa búsqueda, pero yo creo que lo que me quedó a mí de vivir específicamente en Corea fue la manera en que ellos ven su sociedad. Los coreanos y los asiáticos en general ven la sociedad como algo que es de todos, nuestro. O sea, yo no funciono y yo no trabajo y yo no estudio para mí y para mi mejoría personal. Yo lo hago a nivel social. Yo me hago el mejor estudiante del colegio para luego trabajar en una buena empresa, cosa que mi trabajo y mis estudios lleven al país a mejorarse poco a poco. O sea, nada es mío, mi familia no es mi país, es nuestro país. Y yo creo que eso nos falta mucho a nosotros todavía como sociedad y como para poder seguir avanzando, porque es que seguimos viendo cada institución como algo mío. Eso es mío, esa institución es mía, yo soy el que estoy mejorando el país, yo soy el que estoy, no, es que no es tu país, es el país de todos. Cuando empezamos a ver que lo que tú haces no solamente te ayuda a ti y a tu familia, sino a todos, yo creo que vamos a ir mucho mejor. Y en esa parte yo creo que es donde me duele más como ciudadana, porque entiendo que tenemos, como dice Neri, la capacidad y el recurso humano sumamente preparado, que se ha ido. Hay mucha fuga de cerebro dominicano en el mundo, que son muy buenos, pero no encuentran oportunidades y encuentran muchas trabas. Entonces, esa es la parte que yo me queda a mí del conocimiento y de haber vivido en esos países y de haber aprendido y de ver cómo se maneja todo. Es la base de la concepción filosófica del confucianismo, que es una filosofía oriental en donde lo importante es la sociedad. Como tú dices, por ejemplo, los coreanos no dicen mi país, no dicen mi familia, sino Uri, que es, que significa nosotros. ¿Viste, Adeline, que yo hablo coreano? ¿Viste? Adeline, estar tan de cerca en el trabajo que hace día a día la Unión Europea y después venir aquí a donde trabajas en el Estado Dominicano, ¿qué tú crees que nos hace falta? ¿Qué piensas que podríamos aprender? Cuando yo volví, a lo mejor de manera muy utópica de mi parte, cuando yo tomé la decisión de regresar, yo decía, esto que yo he visto aquí, como decía Nelly, decía Ana, este manejo de la cosa pública, de la red pública, yo necesito verlo allá, o sea, yo necesito ir a un hospital, como son los maravillosos hospitales de España, de la red pública española, y que funcione. Y que yo no tenga que pagar un peso y que no sea un lugar donde haya que comprar los guantes y las mascarillas, que funcione mejor que un centro privado. Nosotros necesitamos tomar un metro y que funcione como un reloj puntualmente. Y era maravilloso ver en esas ciudades realmente el desenvolvimiento de la ciudadanía y de la sociedad en torno a lo público, a lo que funciona y funciona porque es de todos, porque es nuestro y hay que seguirlo manteniendo como algo de la sociedad. Y en eso era que yo pensaba, de manera utópica yo decía, yo quiero volver a dar lo mejor de mí para que mi país a través de la cooperación siga mejorando, siga siendo un mejor estado. Hay muchas cosas que sí, que se han logrado, hay muchísimas cosas que hemos alcanzado, pero sí estamos de acuerdo todos en un punto, se necesita más. Se necesita hacer más por parte de nuestros gobernantes, pero también se necesita hacer más por parte de nuestra sociedad y de nuestra población, de entender que lo que somos es de todos. Y el segundo punto que quiero tocar con relación a eso es que da mucha tristeza ver la cantidad de dinero público, de inversión por parte del Estado para crear conocimiento, para forjar profesionales y que lamentablemente más del 50%, en el caso, por ejemplo, de las personas que estudiaron conmigo, se quedaron en España.
Y Neri decía, bueno, se quedan buscando una oportunidad laboral, se quedan buscando una mejor vida. Y sí, obtienen una mejor vida porque la calidad de vida española y europea es muy por encima de la nuestra. Entonces, es una cadena de, si me estás formando, dame la oportunidad. Si ya me vas a dar la oportunidad, realmente utiliza los conocimientos por los cuales el Estado, y más que el Estado, yo lo veo como la sociedad dominicana, porque así como se invirtieron en mí ese dinero también se pudo haber invertido en muchísimas otras cosas o otras necesidades que también tienen los otros conciudadanos. Entonces, realmente hay un trabajo grande que hacer, pero también creo que es una gran apuesta del Estado dominicano seguir preparando jóvenes a niveles internacionales, porque uno tiene la oportunidad de comparar y decir, a eso yo aspiro, a eso yo quiero que mi sociedad llegue, que se convierta en eso y que todo el mundo tenga la misma oportunidad, el mismo acceso a servicios básicos como la educación, el agua y la salud que tienen en cualquier otro sitio. Y esto también va a sonar tal vez muy romántico, pero yo creo que en ese momento, cuando Duarte regresó aquí, ese fue el ideal. Ese fue su ideario, cuando él vio realmente, o sea, eso es lo que yo quiero, en ese pedazo de tierra que yo nací, esto es lo que yo quiero lograr. Y yo creo que hay que quedarse con eso, de seguir trabajando por lo público, para lo público y sobre todo para la sociedad. Y ustedes como jóvenes que están, pueden seguirlo haciendo. Yo les exhorto a que no pierdan las esperanzas, no tiren la toalla. Y si de este programa alguien de alguna de esas instituciones, sobre todo del MESID, se lleva algo y decide, vamos a poner toda la información de las redes de ustedes en la descripción de este podcast, para que si alguna vez alguien se imagina que hace falta un banco de talentos de personas como ustedes que han estudiado fuera, que son técnicos, que no tienen que ver con políticas partidistas. Si en algún momento se hace eso, si este humilde programa apoya algo así, yo creo que estamos pagos. Muchas gracias a las tres por el tiempo, por las anécdotas, la disposición que siempre tienen de estar cooperando, como ustedes dijeron, una noción de red pública que nos hace mucha falta en el país. Ojalá que vuelvan a insertar en el currículum la moral y cívica, que volvamos a sentirnos parte, porque somos parte de una sociedad. Y no solamente lo malo hace ruido, lo bueno también tiene que hacer ruido. Y ustedes son muy buenas las tres. Gracias, señores. Con esto terminamos el programa del día de hoy. Gracias por la sintonía y por estar con nosotros en Relaciones Internacionales hoy. Bye, bye. Recuerden que este programa se transmite a través de nuestro canal de YouTube y Spotify. Los links están debajo en la descripción del podcast y nos pueden seguir en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn. Si les gusta el contenido, por favor, compártanlo y denle like. Nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, cuya dirección también está debajo. Cada semana contamos con un nuevo contenido de actualidad de una forma amena, en un formato dinámico y educativo. Muchas gracias por la escucha.